Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Como siempre, para el programa de recreación es un gusto tenerlos presentes en esta capacitación del día de hoy, la última de este cuatrimestre, por cierto. El día de hoy contamos con la presencia de Enrique Varela. Como ya saben, Enrique es miembro de la Organización Observadores de Aves de Occidente, que es un grupo ambiental formado en el 2019, cuya misión es colaborar con el estudio ornitológico y ecológico en la zona de occidente del país, además de estimular el turismo en la región por medio de la divulgación en redes sociales y revistas científicas. Algunas de las acciones que ha desarrollado la organización son conclusión de un monitoreo de aves en las zonas altas de los montes del Aguacate entre el 2020 y el 2021. Esta serranía ha sido poco estudiada y presenta problemas ecológicos importantes. En este momento están en una etapa de análisis de datos y escritura del manuscrito para su respectiva publicación. Además, han donado cientos de árboles, arbustos y otras plantas nativas ornamentales de más de 100 especies, distintas con gran importancia para las aves, la fauna en general y los ecosistemas. Entre los beneficiarios se pueden citar asadas de San Ramón, San Rafael y Concepción y Naranjo, por ejemplo, la asada del Rosario, productores de miel de Guanacaste y el AIA de Atenas. Enrique Varela Suárez es químico de profesión, él es representante y facilitador de observadores de aves de Occidente, es uno de los pioneros del estudio de la migración nocturna de las aves y del green birding en Costa Rica. Ha coordinado monitoreos de aves en las zonas de San Ramón y Palmares, es creador de contenido de las redes sociales de observadores de aves de Occidente, además de un viverista forestal aficionado desde el 2019. Lleva registros de las dietas de las aves y sus épocas reproductivas. Ha participado en charlas para el Instituto Costarricense de Turismo, Asociación Ambiental Finca Cántaros, Recinto de Grecia, la Universidad de Costa Rica, Asada de San Rafael de San Ramón, Asociación Ornitológica de Costa Rica, entre otros. También ha colaborado con organizaciones como Proyecto Cabanisi y Fundación Bosque Nuboso de Occidente. Asadas, acueductos y alcantarillados, bandera azul del río Cañuela y quebrada la prensa, entre otros. Enrique nos va a dar la capacitación el día de hoy sobre control ecológico de organismos no deseados en plantas ornamentales y alimenticias. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos una vez más. Le cedo el espacio. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Ya hemos hablado un poquito sobre control ecológico de organismos en otras charlas de diferentes compañeros. Rafa habló de esto, yo hablé un poco de esto en otras charlas, también los compañeros de Mojojoy, Lisa, y el compañero de ella, el colega, hablaron sobre esto, pero vamos a ampliar un poquito más, principalmente sobre algunos usos en cultivos y en jardines. Espero que les guste y que me puedan hacer preguntas. De primero voy a estar hablando sobre lo que es un jardín y cultivo ecológico, un poquito comparando con lo que ya hemos hablado en otras charlas. Un jardín convencional, por ejemplo, organismos no deseados, métodos de control, manejo integrado, deficiencias nutricionales, asociación de cultivos, caldos minerales y biopreparados. Esto último es lo que se diferencia de otras charlas y voy a tratar de enfocarme más en esto, profundizar un poquito al respecto. Y vamos a hablar también de las hormigas al final. Entonces, ¿qué es un jardín ecológico o cultivo ecológico? Bueno, este es un jardín que en términos generales lo que busca es utilizar la misma cantidad de insumos o recursos externos. Entonces, por ejemplo, el agua, no se requiere demasiada agua o lo ideal es que se utilice poco. En el caso de los abonos, que sean producidos dentro del mismo lugar. Es casi que una ley que tienen que tener una compostera para que aprovechen todos los residuos de hojas, de ramas, cualquier material vegetal que haya en el lugar o incluso en la propiedad, en la casa, combinarlos y aprovechar esos abonos orgánicos y utilizarlos. También son lugares que no están necesariamente enfocados en la apariencia. Entonces, aquí se hace mucho uso de la alelopatía, que más adelante vamos a estar ampliando qué es.
esa asociación de especies para disminuir el uso de insumos, por ejemplo, agroquímicos, o algunos tipos de bioproductos que también vamos a mencionar más adelante. La idea es que ese tipo de asociaciones ayuden mucho y que no esté solo centrado en la apariencia. Lo que busca al final de cuentas un jardín, un cultivo ecológico, es aumentar la diversidad también, que tenga un cierto ciclo parecido al de la naturaleza y que haya que darle poco mantenimiento al final de cuentas. Entonces, nos vamos a enfocar en algunas cosas que ya hemos hablado anteriormente, como elegir las especies idóneas para el lugar, ojalá especies plántulas que hayan sido desarrolladas en viveros, para que toleren mejor el suelo, que toleren mejor el clima. Eso es un poco sobre lo que es un jardín o cultivo ecológico. En resumen, se puede decir que es un lugar que requiere pocos insumos y es más o menos autosustentable, ¿verdad? Y atrae a muchos otros organismos también, que al final de cuentas, toda esa cantidad de organismos van a favorecer un montón en lo que es el orden y todas las relaciones que hay entre todos los animales y hasta las estructuras abióticas, el suelo y demás. Esto es un poquito de lo que ya hemos hablado también, organismos no deseados. En cuanto a lo que nos estamos enfocando hoy, se puede hablar de dos grupos, dos categorías. Uno que normalmente se le llaman plagas, que son los más macros, los más grandes. Por ejemplo, insectos. Ahí dentro de insectos tenemos una cantidad grandísima. Tenemos un montón de orugas, tenemos hormigas, tenemos algunos áfidos y otro montón de insectos. También tenemos arañas en esa categoría de plagas, a como se les llama tradicionalmente. Tenemos nematos, moluscos, las babosas, roedores y una cantidad muy grande de otros organismos. Entonces, en general, son los más macros, los más grandes. Y por otro lado, están las enfermedades que se refieren principalmente a los más micros, los más pequeños, como bacterias, virus, algunos hongos. Y en conjunto forman estos organismos que al final de cuentas no queremos en nuestro lugar porque van a estar afectando ya sea nuestros cultivos que eventualmente vamos a comer o al jardín o al lugar que tengamos. Hay una gran cantidad de métodos que podemos utilizar. Me voy a estar enfocando principalmente en alelopatía o asociación de cultivos y también en biopreparados, pero hay una cantidad muy grande. Algunos de estos los voy a estar mencionando en la diapositiva siguiente y otros los mencioné en la charla de viverismo. También son métodos más generales, requieren, digamos, menos insumos, menos inversión económica, menos tiempo también, algunos de los que están a la izquierda, y no afectan a los animales, al final de cuentas no los matan. Entonces, estos son los que yo utilizo principalmente, pero también están estos otros. Siempre y cuando se haga de una manera eficiente y racional, el uso de estos, respetando lo que indican las etiquetas del fabricante. Entonces, normalmente todos son muy funcionales y componen esto que se llama manejo integrado. El manejo integrado es una especie de pirámide en donde la base son las buenas prácticas. En esto de buenas prácticas, entonces el eje central es la protección inmunológica. Lo que queremos es que estos cultivos tengan la suficiente nutrición, tengan buena cantidad de minerales, todo lo que necesitan para desarrollarse, que estén en las condiciones idóneas de suelo, de humedad también, eh, que no tengan un exceso de agua, pero tampoco que les falte agua en ningún momento. Entonces, todo esto combinado permite que las plantas, ya sean para consumo o para verlas nada más, que como en un jardín, tengan muchos más recursos para protegerse ante cualquier eventualidad, ya sea enfermedad o la que se cataloga como plagas. Entonces, este es un punto muy importante, la prevención. El uso de especies tolerantes también es súper importante. Ya hablamos que en jardines se puede elegir especies nativas, que fue la charla anterior, pero en el caso, por ejemplo, de huertas, es más difícil porque muchos de los alimentos no son propios de Costa Rica, no son ni siquiera de América. Entonces, no se trata de que sean especies nativas, sino que sean especies que están adaptadas al lugar, algunas variedades que están adaptadas al lugar. Esto nos va a permitir que la especie sea más tolerante, que se pueda adaptar mejor
y no que sea de otras zonas. Por ejemplo, algunas plantas pueden estar adaptadas a zonas más calientes y si se llevan a un lugar frío pueden verse más afectadas por algunas plagas o algunas enfermedades. Y puede pasar lo inverso, de zonas más frías llevarlos a más calientes y no se van a adaptar de la mejor manera. La rotación de cultivos, todos las hemos escuchado desde la escuela. Se asocia mucho con los huertos, pero también es muy útil en jardines. Trata de no utilizar siempre lo mismo en la misma zona, porque al final de cuentas hay plantas que tienen mayores demandas, van a extraer más nutrientes del suelo y eso a la larga lo va a volver más vulnerable. El suelo es, de cierta forma, también un gran recurso para proteger a las plantas y todo el ecosistema. Entonces, entre más saludable esté el suelo, más saludable va a estar todo el ecosistema. Entonces, esa rotación de cultivos es muy importante. Si se utilizó algo muy demandante, como algún tomate, alguna berenjena o algún tipo de alimento que tenga fruto, entonces lo ideal sería utilizar después algo que vaya a aportar materia orgánica, que vaya a aportar nitrógeno, como alguna leguminosa, y así sucesivamente. Eso es aplicable tanto a jardines como a cultivos. La limpieza de herramientas es algo muy básico. Si utilizamos alguna tijera, algún cuchillo para cortar alguna planta afectada, entonces después desinfectarlo. Hay varias formas. Es muy importante no ir nosotros convirtiéndonos más bien en la razón de que se esté afectando todo el jardín o el huerto. Igual con el control de advencias y todo esto es importante eh, tener eso, digamos, como uno de las actividades diarias o por lo menos de la semana, hacerlo con frecuencia. Después arriba de esto está el control biológico. Ahí, como tal, control biológico en general se entiende el uso de parasitoides, que son organismos que van a afectar a otros que ya están presentes. Que acá, cuando hablamos de plagas, hay que aclarar que para que se considere plaga, tiene que haber esa cantidad de organismos, pero en un número muy grande. En un ecosistema natural pueden haber organismos depredadores o que afectan a las plantas en general, pero no necesariamente se considerarían plagas porque están en números pequeños. O sea, de hecho, en un huerto orgánico o en este tipo de lugares que tienen certificaciones, no es muy bien visto que llegue alguien y no se encuentre ningún tipo de organismos de esos que son o sea, que afectan a los cultivos, porque de cierta manera indicarían que la persona está utilizando, los productores están utilizando algún tipo de agroquímico, que está arrasando con todo. Entonces, hay que hacer esa distinción, que no siempre un organismo es plaga hasta que no esté en una cantidad grande. O sea, si está en cantidades pequeñas, todo está bien. Pero hay tres tipos de control biológico normales: parasitoides, parasitan a estos organismos, los depredadores que se alimentan de ellos o los huevos, y entomopatógenos, que son virus, bacterias o principalmente hongos. Estos se están utilizando mucho ahora en Latinoamérica. Hay varios productos. Tienen la ventaja de que afectan a pocas especies, a diferencia de los agroquímicos tradicionales, que igual no todos son así de malos. Los tradicionales tienden a arrasar con una cantidad más grande de insectos. Eso tiene la ventaja que son más específicos. Al final de cuentas, los tres matan. Entonces, por lo menos en lo personal, yo prefiero la alelopatía, esta otra asociación de cultivos, que lo que busca es, sí, atraer ese tipo de depredadores o de insectos, parásitos de otros que nos están afectando, pero sin tener que traerlos nosotros mismos, sino sembrar algunas especies con flores, por ejemplo, que van a atraer ese tipo de organismos. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante, un poquito más. Después también hay control mecánico, remoción de insectos, utilizar redes, trampas. Las trampas son muy comunes. Estos postes azules o amarillos en algunas plantaciones que tienen algún tipo de adhesivo, aceite o algo que hace que los insectos, moscas, generalmente lleguen, queden pegadas ahí y se mueren. También hay otros tipos de trampas que son como cuencos, ollas, en donde pueden llegar las babosas y mueren, o sea, las atraen con cerveza, también a los abejones. Entonces, hay toda una serie ahí de métodos para eliminar estos organismos con trampas. Pero tampoco soy muy fan de esto, como mencionaba en la charla de viverismo.
Y de último está el control químico, que es con agroquímicos. Los agroquímicos en general tienen una reputación muy mala, pero si se utilizan con las dosis recomendadas no está mal. El asunto es que si hablamos de un jardín o un cultivo ecológico, normalmente no están permitidos o son muy pocos los que están permitidos. Entonces, en esos casos, tiene que ser una situación extrema para que se utilicen. Pero en un jardín o un lugar así tradicional se puede utilizar siempre respetando las etiquetas o si es posible incluso en cantidades menores. Pero si se pueden utilizar los otros métodos, es mejor, obviamente. También es importante resaltar que a veces las plantas pueden parecer enfermas, pero no es porque tienen alguna enfermedad de las que mencionamos, como hongos, bacterias, virus, sino que lo que tienen es más bien alguna deficiencia nutricional. Le puede faltar algunos de sus minerales vitales y entonces las hojas comienzan a ponerse amarillas, las nervaduras, los tallos, las hojas nuevas comienzan a secarse y hay toda una serie de características que nos pueden indicar que hay falta de nutrientes. Entonces, en general, si estamos bien con esta parte, la protección inmunológica, que requiere aporte de abonos, entonces probablemente no veríamos alguna deficiencia de estos. En general, aquí viene separado, pero las diferencias son sutiles. Si buscan fotos en internet van a ver que las diferencias son muy pequeñas y a veces cuesta saber a ciencia cierta de qué tiene deficiencia esa planta. Esto es lo principal. Asociación de cultivos y alelopatía, que ya algo introduje anteriormente. Algunos ejemplos son muy conocidos en cuanto a asociación de cultivos, por ejemplo, maíz y frijoles. Ya es un conocimiento desde hace cientos de años que tenemos. Eh, Esto no va tanto por la parte de control de organismos, sino más bien que el maíz le da soporte a los frijoles, entonces se desarrollan bien, pueden crecer bien. Y los frijoles tienen nódulos que tienen el potencial de aportar nitrógeno al suelo, entonces también es como que esté fertilizando al maíz. Entonces hacen una buena combinación. Además, al estar esos frijoles en la parte baja, dificultan que se desarrollen ciertas arbences. Entonces es una combinación, una asociación de cultivo muy conocida por cualquier agricultor casi. Eh, pero hay muchas otras. Por ejemplo, aquí tenemos una combinación de zanahoria con cebolla o ajo. En este caso, zanahoria con cebolla. La zanahoria tiene una especie de mosca que las ataca, mosca blanca, y al estar combinado con ajo, entonces se aleja. Y la zanahoria también le da esa protección a la cebolla, alejándole a la mosca de la cebolla. Entonces, este tipo de asociaciones son muy importantes porque al final de cuentas eh, disminuyen la cantidad de insumos necesarios de lo que sea, incluso si son insumos preparados en el mismo lugar. No tenemos que prepararlo, no tenemos que gastar ese tiempo. Y si es en el caso de agroquímicos, que la mayoría se utilizan mal o son contaminantes, pueden durar mucho tiempo en el ambiente. Entonces es menos la contaminación que vamos a tener, menos el esfuerzo, menos el monitoreo constante, porque esta misma combinación nos va a permitir eso. Y además vamos a tener dos cultivos en lugar de uno. O sea, podemos tener mayor ganancia económica. En general, ajo, cebolla, cebollino, funciona muy bien con hortalizas, tomates, brócoli, lechuga, también las plantas aromáticas, que no son algunas de estas zonas de América, pero son muy importantes. Vaca, menta, tomillo, repelen algunas orugas, por ejemplo, el repollo. Hay varios ejemplos, rambután, mamón chino en México, que está asociado con orégano y albahaca, y eso permite que lleguen ciertos parasitoides, eso ya lo mencionamos anteriormente, organismos que van a parasitar a las plagas del mamón chino, de diferentes tejidos, de la corteza o las hojas, los atacan y no hubo que utilizar ningún tipo de agroquímico o ningún tipo de sustancia, sino que ya la misma combinación de ellos los atrajo estos organismos que hicieron, digamos, el trabajo, por decirlo de alguna forma, atrae insectos benéficos. En este caso, de la yuca con maíz y los frijoles,
reduce el superagregamiento de la yuca, antracnosis y la roya, son dos hongos de la yuca muy conocidos. En el se ha visto que esa combinación reduce bastante la dispersión de este tipo de hongos. Y esto es algo que funciona casi que siempre. La combinación, la diversidad, le dificulta el trabajo a algunas enfermedades. Entonces, combinar siempre es mejor que tener ese monocultivo, que normalmente hemos escuchado que requiere muchísimo más insumos, un montón de pesticidas, a veces hasta un montón más de agua. Entonces, en general, esta combinación es muy útil. En esta zona de Monteverde se ha utilizado también tomates y flor de muerto, una florcita pequeña. Esta flor de muerto en las raíces produce una sustancia que repele a los nematos, que es un tipo de organismo no deseado, los tomates, muy común. Entonces, algo tan sencillo como tener esa asociación nos permite ahorrar algún dinero y también contaminar menos. Entonces, en general, esto de la alopatía es muy útil. Hay mucha información para otros países, para Costa Rica no encontré tanto, pero probablemente las plantas que han funcionado para otros países también funcionan acá. Hay varios lugares en los que se están usando ya. Costa Rica en realidad en muchos lugares se utilizan. En la zona de Poás utilizan ajo combinado con fresa para disminuir costos también y al mismo tiempo tienen dos recursos, dos fuentes de dinero. También hay caldos minerales. Aquí incluí dos, hay tres normalmente usados en la agricultura orgánica. El otro caldo bordelés es sulfato de cobre 2 con cal. El cobre es un metal tóxico para muchos organismos y para estos medios acuáticos. Entonces, es un poquito más delicado que estos. Por eso no lo incluí, pero estos dos son muy conocidos, sulfocálcico y silícico sulfocálcico. Son muy semejantes. La base es azufre y cal en una proporción 2:1. Y en el caso del silícico sulfocálcico también tiene en una proporción de 1 la ceniza. Eso quiere decir que si estamos trabajando, por ejemplo, 2 kilos de azufre, vamos a usar 1 kilo de cal. Y si estamos hablando del silícico, también otro kilo de ceniza. Todo bien tamizado, separado. Tenemos partículas finas. Lo que se hace es poner a hervir agua de unos 15 a 20 litros. Un recipiente metálico afuera de la casa porque el azufre es o podría generar gases irritantes. Entonces también hay que cubrirse. Se mezcla hasta que agarra un tono oscuro, rojizo, como vino. Es en ese momento que ya se formó el polisulfuro de calcio, que es el ingrediente activo de esto. En general son muy útiles como insecticidas, fungicidas, acaricidas y un detalle importante por aclarar es que son principalmente útiles para prevenir que lleguen ese tipo de organismos y no cuando están. O sea, cuando están igual son útiles, pero no son tan útiles. Lo mejor es utilizarlos con una frecuencia de cada 15 días o un mes, dependiendo del cultivo. Y eso va a disminuir un montón las posibilidades de que lleguen, no sé, algunos hongos, unos insectos o vacas. Y cuando se está preparando va a quedar un sólido también en el fondo, un sedimento. Ese sedimento es muy útil para los cortes de las podas, para que esas ramas no vayan a pudrirse, que no llegue algún tipo de hongo, bastante útil. Esta mezcla puede mantenerse por muchos meses. Lo que se hace es que ya preparada se le aplica una cantidad pequeña de aceite que forma una película superficial que impida que llegue el oxígeno. Entonces puede durar muchos meses. A la hora de aplicarlo para hortalizas de hojas, se diluye eh, cerca de 25 mililitros en 1 litro. Para hortalizas frutales, cerca de 50 en 1 litro. Y para árboles o arbustos más grandes, más tolerantes, se utiliza cerca de un 10%. Caso importante también aclarar que las cucurbitáceas, como pepino, ayotes, no se llevan bien con estos caldos minerales, por lo menos con este sulfocálcico. Se queman, entonces no aplicarlas. Y tampoco cuando tienen flor, por ejemplo los frijoles.
se aplican antes. Y ya a la hora de consumirlos, si son en un huerto, hay que dar por lo menos unos 10 días de tiempo antes de consumirlos. Y los otros amigos de ese tipo de jardines o cultivos son los biopreparados, que hay de varios tipos. Yo los separé en 4, pero dependiendo de la fuente que revisen, van a haber más. Al final de cuentas, todos son muy semejantes, bueno, excepto esto de polvos. Son muy semejantes en el sentido de que utilizan el componente activo, que pueden ser raíces, pueden ser semillas, pueden ser hojas, y en fin, gran cantidad de recursos naturales, que lo ideal es que se produzcan en el mismo lugar, en la misma huerta, en el mismo jardín, para no traer muchos recursos de afuera, lo que hablamos al principio, de que la idea es que estos jardines o cultivos sean lo más sustentables posibles. Entonces, al final de cuentas, es tener ese ingrediente activo en agua. La preparación ahí cambia un poquito. Si es extracto, entonces picarlo muy finamente y dejarlo unas 8 horas en agua. Después ya se cola y se utiliza, se diluye. Los macerados es molerlo, el ingrediente activo igual, raíz, hojas, lo que sea, con agua, molerlos, se filtra, se diluye y se aplica. Y las infusiones es como hacer un té. Poner a hervir el componente en agua, después se enfría, se deja unas 8 horas y ya después se aplica, se diluye, se aplica. Entonces son muy semejantes en el sentido de que todos se trabajan con agua, son extracciones acuosas al final de cuentas. Y el único que es un poquillo diferente es este polvos, que es como secar manzanilla o secar orégano en una casa. O sea, secarlo en un lugar ventilado, con sombra, no directamente al sol, y ya después molerlo. Se puede utilizar en estos preparados que mencioné o se puede utilizar también solo. La ventaja de todo esto es que pueden repeler invertebrados, en algunos casos les va a impedir la alimentación, crecimiento o el desarrollo. También inhiben la eclosión de los huevos. Y en términos generales, disminuyen las poblaciones. Entonces, normalmente no se busca con esto acabarlos, exterminarlos totalmente, sino llevarlos a niveles que no nos afecten, que también es algo que mencioné anteriormente. No es plaga un organismo que esté ahí en cantidades pequeñas. Es plaga ya cuando están en cantidades muy importantes y están devorando todo. Acá elegí 3 biopreparados. Hay muchos más. Tengo varios documentos. Si alguien quisiera eh, leer más al respecto, me puede decir. Y si no, en internet también hay mucha información. Esta infusión de manzanilla, útil para hongos y hortalizas. Este extracto de tabaco es muy fuerte. En general es bastante tóxico para la mayoría de insectos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Aplicarlo en el punto en el que nos interesa. Puede ser tan tóxico como algún agroquímico. Después el apiche es muy conocido. El A viene del ajo, el pi de la pimienta y el chi del chile. Y se trabaja más o menos en estas proporciones. 2 de ajo, 2 de pimienta y 1 de chile. Si estamos trabajando con 50 gramos de ajo, entonces trabajamos con 50 de pimienta y con 25 de chile. Entonces, esto es súper útil contra insectos, hongos, bacterias. Es uno de los insumos más importantes. Yo lo he utilizado mucho y es muy, muy eficiente. Y el ajo y el chile, por lo menos, se pueden tener ahí en la mayoría de jardines o huertos. No ocupan mucho espacio y funcionan bien. Entonces, incluso se podrían producir los mismos insumos en la propiedad. Este se prepara licuando primero todos los ingredientes por aparte. Ya una vez que se tienen licuados, se mezclan con alcohol, 50 mililitros, para esta misma proporción. Se dejan 8 horas en el proceso de maceración. Se diluyen con 10 litros de agua y se dejan en reposo 2 semanas. Ya después de eso se pueden aplicar con una dilución de unos 10. Muy útil, como les decía, para casi cualquier tipo de organismo no deseado. Y con esto de las hormigas, aquí hay varias fuentes.
Estas fotos vienen de una entrevista de Buen Día, pero hay mucha información sobre esto. Estas barreras son muy útiles. Esto es lo mismo de alelopatía. Menta o orégano funcionan muy bien en el caso en el que no tengamos ya el árbol plantado. Si, o si lo tenemos plantado y podemos sembrarle cerca orégano, también nos podría favorecer mucho. Yo lo he utilizado con mora, que donde vivo es excelente para las sonpopas y funciona muy bien. Entonces, este tipo de control no las mata, las aleja y funciona bastante bien. Estos otros de acá abajo, con excepción de esta guata, sí los mata, es semejante a utilizar algún insecticida. El único asunto es que al final de cuentas, digamos, no se contaminaría demasiado, solo se matarían. Los cítricos con hongos matan el recurso del que se alimentan, los hongos. Igual acá al vía lo aplican como si fuera este polvo insecticida, en el puro hormiguero adentro. El repollo, el arroz o avena tienen una función parecida, es generar hongos que no son salvables para ellos, que afectan al hongo el que se alimenta, y entonces también mueren esos que están ahí. Y guata o este papel aluminio o plástico funciona para los arbustos o árboles que ya están un poquito más grandes. Entonces, es un control físico muy sencillo que impide que las hormigas alcancen las hojas, entonces pierden el interés y se van. Esos primeros es por el olor. Ellas se guían por las feromonas, entonces eso la repele un poco también. El chile y ajo puede funcionar en algunos casos, las aleja un poco, pero hay que estar constantemente aplicándolo para que funcione. Entonces, espero que hayan aprendido algo, que hayan encontrado algo útil y cualquier consulta que tengan me dicen y tratar de hacer lo mejor posible por responderla. Gracias, Enrique. Pueden habilitar sus cámaras para que tomen la fotografía de respaldo. Igual en un rato les hago llegar, en un momentito les hago llegar el enlace de asistencia. Tengo aquí una consulta. Enrique dice que tiene tabaco en agua en la oscuridad por 2 días. Después lo rocía en la planta de lantana porque tiene mosca blanca. Si lo aplico constantemente no vuelven las moscas, pero al principio las hojas se ponen negras. Que si esto está bien hecho así. Creo que usted mencionó algo ahora respecto al tabaco, que sí es bastante fuerte. Está silenciado, Enrique. Ah, sí, perdón. Sí, con estos biopreparados tendemos a pensar que a veces no van a generar ningún efecto negativo en otros insectos o en unas plantas. En general, lo mejor, si no sabemos bien las dosis, es comenzar con diluciones. En algunos, dependiendo de si son más tóxicos, como este tabaco, entonces hay que aplicarlos una vez por semana o una vez cada varios días. Y en el caso de estos caldos, incluso hay que aplicarlos una vez por mes, pero de forma preventiva. Entonces, podría ser que en este caso de la lantana tal vez estaba muy concentrado o tal vez lo aplicó con mucha frecuencia, más frecuencia de la necesaria, sí. Ok. Tenemos una consulta. Adelante, Ronnie. Yo era nada más para decir de que en mi casa sí, a veces tenemos muchas hormigas en todo lo que usamos para como matarlas, es usando jabón en polvo. Entonces Sí, no sé si es muy efectivo. bueno, el jabón en polvo, digamos, igual eh, puede funcionar por un tiempo, pero yo lo he utilizado y después de un ratito llegan otra vez. Entonces, me imagino que si ya usted lo aplica directamente en el hormiguero, una cantidad importante, sí las va a matar, porque no les va a dar chance de, de sacarlo a tiempo antes de que afecte el hongo del que se alimenta. Sí, es Pero que a veces solo es un descuido y dejamos alimento de perro, entonces eso le llama la atención. sí, exactamente. Y otra cosa interesante, las hormigas es que
se acostumbran o notan muy rápido cuando uno las quiere eliminar con algunos de estos métodos. Entonces, varias fuentes recomiendan estar variando entre uno y otro, porque si ya reconocieron, por ejemplo, que el repollo les estaba afectando el arroz, entonces dejan de llevarlo. Entonces hay que buscar otro método. Sí, de hecho le Ese es tomé el proceso. captura a lo que ahorita nos mostró ahí para ver si cuál de estos métodos nos puede servir por si acaso nada más. Ah, bueno, ojalá que sí le funcione alguno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ronnie. Adelante, Gracias. Dayana Rojas. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno,